con potencia de señales y prodigios, en el poder de la palabra y del Espíritu de Dios, de manera que desde Guatemala hasta los confines de la tierra, todo sea lleno de la gloria de Dios. Este es su programa Mujer Idónea. Bienvenidos. Versículo 20. Por tanto, he aquí yo te recogeré con tus padres y serás llevado a tu sepulcro en paz. Y no verán tus ojos todo el mal que yo traigas sobre este lugar. Y ellos dieron al rey la respuesta. Amén. Versículo 20. 20. Sí, ahí termina el capítulo 22. Sí. Entonces, mis hermanos, ahora vamos a ver a Elías. Vamos a ver en Primera de Reyes, capítulo 18. Primera de Reyes 18. Recordemos que él tenía que hacer algo de hacer un altar de Dios. ¿Para qué? Para poder, mis hermanos, hacer algo para el rey, para lo que le había mandado Dios. Leamos Primera de Reyes 18. El versículo, ¿ah? Primera de Reyes 18:1. Sí, vamos a ver. 18:1. Ese 18:30. 30. Sí. Primera Reyes 18:30. Entonces dijo Elías a todo el pueblo: acercaos a mí. Y todo el pueblo se le acercó. Y él arregló el altar de Dios que estaba arruinado. Y tomando Elías 12 ¿Qué hizo piedras. Elías? Arregló el altar de Dios que estaba arruinado. O sea que no había gente que tenía comunión con Dios, no había gente que se acercaba a la presencia de Dios. En la casa tiene que arreglar usted el altar de Dios. Decir a sus hijos, tienen que buscar a Dios, tienen que orarle a Dios, pedirle consejo, sabiduría, inteligencia, tienen que hacerlo. Pero como padre tiene que hacerlo, si el pijo no lo hace es problema de él. Pero hubiera querido leer un poquito más adelante, más atrás. Dice. Regresamos hasta el 20. Sí, vamos a ver. Primera Reyes 18:20. Entonces Acab convocó a todos los hijos de Israel y reunió a los profetas en el monte Carmelo. Sí. Y acercándose Elías a todo el pueblo dijo: ¿hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Si Dios es Dios, seguidle, y si Baal, id en pos de él. Sí. Y el pueblo no respondió palabra. Y Elías volvió a decir al pueblo: solo yo he quedado profeta de Dios, mas de todos los profetas de Baal hay 450 hombres. Dénsenos, pues, 2 bueyes, y escojan ellos uno, y córtenlo en pedazos, y pónganlo sobre la peña, pero no pongan fuego debajo, y yo prepararé el otro buey, y lo pondré sobre la leña, y ningún fuego pondré debajo. Sí. Invocad luego vosotros el nombre de vuestros dioses, y yo invocaré el nombre de Dios, y el Dios que respondiere por medio de fuego, ese sea Dios. Y todo el pueblo respondió, diciendo: bien dicho. Entonces Elías dijo a los profetas de Baal: escogeos un buey y preparadlo vosotros. Primero, pues que sois los más, e invocad el nombre de vuestros dioses, mas no pongáis fuego debajo. Y ellos tomaron el buey que les fue dado y lo prepararon, e invocaron el nombre de Baal. Dice, mis hermanos, que Elías hasta los que eran impíos dijo que tenían que hacer algo en el altar. Ustedes tienen que poner esto, poner aquello. No era solamente de ir a orar ahí en el nombre de Dios, en nuestros dioses, que caiga, no, había que preparar algo primero. ¿sí? Él sabía las normas. Primero hay que restaurar el altar de Dios que se ha caído.
Quizá usted nunca ha tenido un altar en su casa, quizá no se reúne con sus hijos, nada. Quizá ni usted misma como madre o como padre. Mis hermanos, si las palabras de los padres son importantes. Cuando yo me vine a Guatemala, me dijo mi padre a mí, mira, mija, te voy a pedir un favor. Fíjate que a veces uno encuentra amigos que lo quieren inducir a hacer cosas que no debe. Yo no creo jamás en que una persona que es bruja pueda tener el poder que tiene Dios. Quiero que parta siempre de eso. Jamás yo no he conocido un brujo que tenga dinero. Viven en unas pocilgas, me dijo, viven en el barranco. ¿Y qué es eso que dicen que te van a hacer a ti que tengas dinero? Eso no es así, Maite. Nunca vayas a consultar a un brujo, porque vas a atentar contra Dios. No sabes el problema que te vas a armar. O sea que yo tenía temor de Dios, ¿ves? Porque Él me dijo eso. Entonces en el colegio, fíjate, Maite, que voy a ir con un señor que me ayude a estudiar, pues anda, pero yo sí que no voy. ¿Ya? Porque mi padre me dijo que yo tenía que creer en Dios y le voy a pedir a Dios que me dé sabiduría para las clases que voy a sacar. Ellas no buscando lo más fácil, ¿ves? Como que por arte de magia iban a ganar las clases y que si ni siquiera se graduaron. Porque no, así es Dios. Dios es perfecto en todo lo que hace, ¿verdad que sí? Pero es importante que una madre le advierta a un hijo, que se lo diga, mi hija, por favor nunca vaya usted a consultar brujo, no vaya a hacer esto porque no le agrada a Dios. Y yo, pues a veces a la gente no le gusta, pero sí se lo advierto, para que haga lo que Dios quiere. Y aquí es importante porque cuando pues Josías, lo que no le pasaba a Dios es que había habido una profecía para el rey Josías. Tenía que tener la familia en la mente esa profecía y no permitir que solo llegara al reinado sin consultarles, sin decirle, mira, Josías, tu misión es esta, ¿verdad? Tú tienes que hacer esto, restaurar el altar de Dios, porque eso era lo más importante para Dios, restaurar el altar de Dios. Si no, lo demás no tenía sentido ni tenía ningún valor para Dios. ¿Estamos entendiendo? Usted puede hacer esto para Dios, pero si no tiene altar de Dios restaurado, no pasa nada. A Dios no le interesa lo demás, primero el altar de Él, ¿no? Versículo 26. Y ellos tomaron el buey que les fue dado y lo prepararon, e invocaron el nombre de Baal, desde la mañana hasta el mediodía, diciendo, Baal, respóndenos. Pero no había voz, ni quien respondiese. Entre tanto, ellos andaban saltando cerca del altar que habían hecho. Y aconteció al mediodía que el altar que habían hecho, ¿ya vio? Habían hecho primero un altar. ¿Estamos entendiendo eso? Lamentablemente estaban frente a un profeta de Dios, que imposible que les respondieran sus dioses, ¿verdad? Así. 27. Y aconteció al mediodía que Elías se burlaba de ellos, diciendo, gritad en alta voz, porque Dios es, quizá está meditando, o tiene algún trabajo, o va de camino, tal vez duerme, y hay que despertarle. Y ellos clamaban a grandes voces, y se sajaban con cuchillos y con lancetas, conforme a sus costumbres, hasta chorrear la sangre sobre ellos. Pasó el mediodía y ellos siguieron gritando frenéticamente hasta la hora de ofrecer el sacrificio, pero no hubo ninguna voz, ni quien respondiese ni escuchase. Entonces dijo Elías a todo el pueblo, acercaos a mí. Y todo el pueblo se le acercó. Y él arregló el altar de Dios que estaba arruinado. Y tomando Elías Elías arregló ¿qué? El altar de Dios que estaba arruinado, ¿no? Porque se había invocado a dioses ajenos. Mire qué tremendo. Primero se debe de ¿qué? De restaurar el altar de Dios que estaba arruinado. Usted mire si en su familia hay gente que se dedicó a la brujería, a la hechicería, porque él le arruinó el altar. Se dedicó a robar, a ser borracho, a cometer infracciones espirituales, está arruinado el altar, ¿no? Tiene que restaurarlo primero, tiene que pedir perdón, arrepentirse, como que fuera usted la que lo hizo. No sé si me estoy explicando, porque es bien importante, para mí es importante ese tema. Creo que ahora entendiendo eso es lo más importante que yo he predicado, porque yo entendí
que hay gente que estaba a pedirle a Dios que le sane un hijo, que le sane otro, que por favor esto, pero no va a oírlo Dios si no se restaura el altar. Porque vimos que hizo Josías un montón, usted quiere puede leer ahí en Segunda de Reyes todo el capítulo 23, el Segunda de Crónicas 34, lea todo y se va a dar cuenta todo lo que ese varón hizo de restaurar, pero no le valió nada a Dios, porque no había hecho lo más importante, que era restaurar el altar de Dios. Era para Dios un altar, tenía que tener un altar donde llegar a la presencia de Dios, ¿verdad? Qué interesante, ¿verdad? Y cuando vas al altar, usted puede derribar todos los altares que quiera. Altar de brujería, altar de madres solteras, altar de hechicerías, trabajos que se hicieron en contra de su familia, todo lo puede usted derribar. Pero cuando ya tenga el altar de Dios. Primera Reyes 18:31. Y tomando Elías 12 piedras, conforme al número de las tribus de los hijos de Jacob, al cual había sido dada palabra de Dios, diciendo, Israel será tu nombre. Edificó con las piedras un altar en el nombre de Dios. Después hizo una zanja alrededor del altar, en que cupieran 2 medidas de grano. Preparó luego la leña, y cortó el buey en pedazos, y lo puso sobre la leña, y dijo, llenad 4 cántaros de agua, y derramadlas sobre el holocausto, y sobre la leña. ¿Qué era lo que quería Elías? ¿Qué estaba pasando en aquella nación? ¿Qué había en ese momento? No había, había sequía, ¿ya vio? Usted tiene que ofrecerle a Dios lo que usted necesita. ¿Estamos entendiendo? No había una gran sequía, porque Elías había cometido un error. Había llegado, no habrá lluvia si no es por mi boca, y no era por la boca de Elías, era por la boca de Dios. Porque el único que tiene la decisión de hacer algo y no de hacerlo es Dios, nada más, y ahí nadie. Y dijo, hacedlo otra vez, y otra vez lo hicieron. Dijo aún, hacedlo la tercera vez, y lo hicieron la tercera vez. De manera que el agua corría alrededor del altar, y también se había llenado de agua la zanja. Cuando llegó la hora de ofrecer el holocausto, se acercó el profeta Elías y dijo, Dios, Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, sea hoy manifiesto que tú eres Dios en Israel y que yo soy tu siervo y que por mandato tuyo he hecho todas estas cosas. Respóndeme, Dios, respóndeme, para que conozca este pueblo que tú, oh Dios, eres el Dios, y que tú vuelves a ti el corazón de ellos. Sí. Entonces cayó fuego de Dios y consumió el holocausto. Cuando el altar se restaura, ¿qué cae? Fuego de Dios. ¿Y qué hace el fuego? Quema todo el pecado, quema toda la idolatría, quema todo el engaño, la mentira, quema la enfermedad, todo. La escasez, la pobreza, todo lo quema Dios a través del fuego de Él. Pero tenemos que restaurar el altar, mis hermanos. Ahora voy a hacer una pregunta antes de seguir ahí. El altar que había antes es el mismo que hay ahora, ¿verdad? Ahora, ¿cuál sería el altar? Nosotros mismos. Este es el altar de Dios. Usted tiene que limpiar, ¿qué? Su corazón. Fíjese qué tremendo. ¿Y de qué tiene que limpiar su corazón? De mentira, de engaño, de pecado, todo eso. Tenemos que limpiar nuestro corazón, porque ahora nuestro corazón es el altar de Dios. Fíjese. Mire qué interesante. Y tenemos que estar, cuando usted no le conteste a Dios, mire su corazón. Dijo David, si en mi corazón hubiera visto yo iniquidad, el Señor no me hubiera respondido. ¿Qué dijo David? Si en mi corazón hubiera yo visto iniquidad, el Señor no me hubiera contestado. Él sabía que, él imagínese que David vivió el Nuevo Testamento. Él sabía que si no limpiaba su corazón no pasaba nada.
Es importante. Y ahí está el desbloqueo del corazón que está en Deuteronomio 30. Si no se quitan los estorbos del corazón, no pasa nada. Usted puede estar así gritando y todo, como estaban los profetas de Baal, y no le va a responder Dios. Tiene que limpiar su corazón, porque ahí está el altar de Dios. Versículo 38. Entonces cayó fuego de Dios y consumió el holocausto, la leña, las piedras y el polvo, y aún lamió el agua que estaba en la zanja. Viéndolo todo el pueblo, se postraron y dijeron: Dios es el Dios, Dios es el Dios. Entonces Elías les dijo: prended a los profetas de Baal, para que no escapen. Ahora, ninguno. mis hermanos, ¿hizo bien Elías? A ver quién me dice si hizo bien. Fíjese que lo que dijo primero él, que él iba a hacer que el corazón de Dios se volviera a Dios. ¿Y qué estaba pasando ahora? Se estaban volviendo a Dios. ¿Y qué hizo Elías? Los iba a matar. Mis hermanos, si usted puede descodificar la vida de Elías, dice la palabra de Dios que él vino en Juan el Bautista. ¿Aló? ¿Y cómo murió Juan el Bautista? Así como él mató a los profetas. Si él se hubiera ido sin esa carga espiritual, no hubiera pasado nada. Estamos entendiendo el mensaje, porque usted tiene que aprender a ver más allá. Eso se estudia, mis hermanos, cuando uno estudia pues terapias, que todo en la vida regresa el acreedor, regresa el vengador de la sangre, el vengador de los agravios, ¿sí? Regresa y se cobra la deuda que usted tiene. Ahí está en Segunda de Reyes, capítulo 4. O sea que no se puede ir usted con ninguna deuda. Y la Biblia lo dice también en Romanos 13, que no debáis a nadie nada. Versículo 40. Entonces Elías les dijo: prended a los profetas de Baal, para que no escape ninguno. Y ellos los prendieron, y los llevó Elías al arroyo de Sisón, y ahí los degolló. ¿Aló? Quisiera yo saber qué hizo Dios con Elías después. ¿Qué le dijo Dios a Elías? ¿Por qué fue el miedo que tuvo él cuando Jezabel le mandó un mensaje? Así como hiciste con mis profetas, voy a hacer contigo, le mandó a decir a Elías. ¿Y qué hizo Elías? Se deprimió y salió huyendo, porque estaba en juicio. La ira de Dios estaba sobre él, y se lo demostró cuando lo encontró. ¿Y qué pasó después con Elías? Después de esto que hizo. Le quitaron el puesto, le quitaron las vestiduras, ¿sí? Le quitaron la unción y se le entregaron a Eliseo. ¿Vea cómo es eso? Y la gente tiene a Elías como un gran profeta. Sí, fue un gran profeta, pero siempre se equivocó. Hasta dice, pues, no me acuerdo en qué parte de la Biblia, que era un profeta sujeto a pasiones, porque él se dejó llevar por sus impulsos, por su misma forma de pensar. Pero no podemos hacer eso, tenemos que hablar, que hacer las cosas como Dios quiere que las hagamos. ¿Verdad que tan interesante? Ahí está claramente en el Nuevo Testamento que él vino y que él ya vino, cuando vino nuestro amado Jesús, y vino en Juan el Bautista. ¿Y cómo murió Juan? Degollado, igual que como él degolló a los profetas. Ahí está. O sea que vino, apareció el cobrador de lo que había hecho. ¿Y en quién apareció? En la hija de quién? De Herodes, ¿ya? ¿Verdad qué interesante? Esa es mi pasión en esta iglesia, que la gente parta un día, pero habiendo corregido todo, habiendo saldado, habiendo corregido lo que hizo su familia, lo que hizo usted, y que se arrepienta de corazón, que analice cómo se portó con su mamá, con su papá, usted, con sus hermanos, porque no podemos portarnos mal con nadie, que revise injusticias, humillaciones, todo lo que hicimos que no está correcto, y que corrijamos eso.
Cuando se haga eso, tiene el cielo abierto, ¿me? Para que mande Dios fuego del cielo y se derrame y queme todo lo que se le pida. Lo que se ponga en el altar se va a quemar. Si quieres, por ejemplo, en el caso aquí había una sequía, puso una sequía, puso agua, y eso fue lo que Dios mandó después. Lamentablemente que ya no fue una cosa, no pudo él disfrutar de nada de eso. Entonces vamos a terminar de leer aquí. ¿Quién otro restauró el altar de Dios? Esdras. Está en Esdras capítulo 3 del 1 al 6. ¿Por qué es tan importante, mis hermanos? Él iba a restaurar las puertas del templo que estaban quemadas. No se puede restaurar nada si no se ha levantado un altar de Dios. Usted quiere restaurar, por ejemplo, los robos que han habido en su familia, las enfermedades que han habido de generación en generación, no puede hacerlos a menos que tenga ya el altar restaurado. Primero es el altar de Dios. En Esdras capítulo 3 del 1 al 6. Vamos a leer. Si hay alguno que no haya comprendido, que me diga por favor, porque para mí es muy importante ese tema. Esdras, 3 del 1 al 6. capítulo 3, versículo 1. Cuando llegó el mes séptimo, y estando los hijos de Israel ya establecidos en las ciudades, se juntó el pueblo como un solo hombre en Jerusalén. Entonces se levantaron Jesúa, hijo de Josadac, y sus hermanos los sacerdotes, y Zorobabel, hijo de Salatiel, y sus hermanos, y edificaron el altar del Dios de Israel. ¿Qué hicieron? Edificaron el altar de Dios, ¿ya? Es tan importante, mis hermanos. ¿Qué era la misión de restaurar el altar, pues? Pero restaurar, ¿qué? Las puertas quemadas. Usted quiere quitar algo que Dios como juicio mandó, tiene que restaurar primero el altar de Dios. Primero eso. Aquí estamos viendo claramente el orden divino. Versículo 2. Y edificaron el altar de Dios, del Dios de Israel, para ofrecer sobre él holocausto, como está escrito en la ley de Moisés, varón de Dios. Y colocaron el altar sobre su base, porque tenían miedo de los pueblos de las tierras, y ofrecieron sobre él holocausto a Yahvé, holocausto por la mañana y por la tarde. Celebraron asimismo la fiesta solemne de los tabernáculos, Oh, gloria a Dios. como está escrito, y holocausto cada día por orden, conforme al rito, cada cosa en su día. 5. Además de esto, el holocausto continuó las nuevas lunas y todas las fiestas solemnes de Yahvé, y todo sacrificio espontáneo, toda ofrenda voluntaria a Yahvé. Desde el primer día del mes séptimo comenzaron a ofrecer holocausto a Dios, pero los cimientos del templo de Dios no se habían echado todavía. Versículo 6. O sea que lo hicieron antes de el templo, ¿no? Porque él fue el que hizo el segundo templo. Ajá, ya ven. Y sin embargo, antes de tenían que hacer primero levantar el altar de Dios. Estamos entendiendo, usted va a poner un negocio, primero tiene que restaurar el altar de Dios. Primero. ¿Aló? Tiene un negocio, alguna empresa que va a empezar, primero restaure el altar de Dios, para que Dios llegue con toda su bendición sobre ese negocio, sobre todo lo que hace. Pero primero hay que restaurar el altar. Para Dios es tan importante, tan importante su altar, que es el lugar de adoración. Y en el caso de ahora de usted,
es su corazón que esté limpio, que esté puro, que haya quitado los bloqueos, que permita que Dios haga una circuncisión en su corazón, que le quite todos los estorbos que hay ahí. Y usted tiene que decirle, Señor, porque Dios no va a hacer nada que usted no se lo permita. Señor, por favor, quita todo bloqueo de mi alma, de mi corazón, por favor, porque quiero tener un altar para ti que te honre, que sientas tú que te ame con todo mi corazón. ¿Ya? Sí, hasta el 7. Perdón. Es que lo que pasa es que aquí empieza ya en el 8 la colocación de los primeros cimientos del templo. Versículo 7. O sea que recuerden que él hizo el segundo templo. ¿Y el tercer templo cuál va a ser? ¿Cuál iba a ser el tercer templo? Es que la gente, aún cristiana, espera una cosa. ¿Cuál es el tercer templo? Es usted, porque Dios dijo que quería un templo no hecho de manos. Un templo que no hecho de manos. Es su corazón, es el tercer templo. Están ahí que ya es el tercer templo, que lo tienen en no sé qué lugar. Usted tiene que entender que usted es el tercer templo de Dios. Qué bendición, ¿va? Porque ahora usted es el templo de Dios. Y claramente lo dice Pablo, en 2 Corintios capítulo 6, que somos templo del Espíritu Santo. Versículo 7. Y dieron dinero a los albañiles y carpinteros, asimismo comida, bebida y aceite a los sidonios y tirios, para que trajesen madera de cedro desde el Líbano, por mar a Jope, conforme a la voluntad de Ciro, rey de Persia, acerca de esto. Amén. Amén. Entonces, mis hermanos, vamos a ver la próxima vez cómo puede usted derribar esos altares hoy. Es importante que sepa cómo se hace este trabajo. Vamos a leer un montón de versículos de la Biblia para que vea cómo derribaron todos los altares. Porque Dios quiere que derribemos los altares de idolatría, de hechicería, todo altar que está molestando nuestra vida. Ustedes revisen su familia para la semana entrante y revise qué altares tiene en su casa. Altares son aquellas cosas donde está metido Satanás. Tiene que derribar eso. Ya sea que sean, por ejemplo, enfermedades, pobreza, escasez, todo eso. Porque ahí está metido a la mano del diablo, ¿sí o no? Y tenemos que derribar esos altares para que empecemos una vida totalmente diferente este año que viene. ¿Aló? Vamos a darle gracias a Dios. Te damos gracias, Padre, por esta enseñanza. Y te pido, Señor, que hayas puesto en el corazón de los hermanos el anhelo de tener un templo para ti. De estar pensando, Señor, que hay un lugar en nuestra vida donde estás tú. Y que lleguemos, Señor, con una reverencia delante de ti y cuidemos nuestro corazón. Tu palabra dice que de toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él sale todos los malos pensamientos, sale todo lo malo y también sale todo lo bueno. Te damos gracias, Padre. Permítanos limpiar el corazón para que seamos dignos de tu presencia, Señor. Gracias, Padre amado. Amén. Vamos a compartir la cena del Señor. Gracias. Vamos a bendecirlos el pan y el vino. Padre, por favor, Señor, extiende tu mano divina y santa y santifica y bendice el pan que es tu cuerpo, Señor. Santifica, Padre, el vino porque representa y es tu sangre, Señor amado. Te pido, Padre, que cuando ellos participen del pan y el vino, comprendamos que estamos participando de la sangre y el cuerpo de Cristo. Gracias, amado Padre. Amén. Vamos a participar, por favor. Con potencia de señales y prodigios, en el poder de la palabra y del Espíritu de Dios, de manera que desde Guatemala hasta los confines de la tierra, todo sea lleno de la gloria de Dios. Este fue su programa,
Mujer Idónea. Gracias por sintonizarnos. Lo esperamos en el próximo programa con doctora Maite de Cuevas.